¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de siempre les saluda un servidor Gerardo Hernández Amador a través de www.tvhidalgo.com.mx, televisora que transmite por internet desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Pues continuando con esta agradable costumbre de difundir los tesoros arquitectónicos, turísticos e históricos de México y del estado de Hidalgo, en esta ocasión les invitamos a conocer la casa de la familia Montejo, la cual fue edificada entre los años de 1542 y 1549 por los conquistadores de la península de Yucatán, Francisco de Montejo, apodado el Adelantado, Francisco de Montejo, su hijo, apodado el Mozo, y Francisco de Montejo, su sobrino, apodado precisamente así, el Sobrino, para ser usada como residencia familiar en el centro histórico de la ciudad de Mérida, Yucatán. Actualmente este tesoro histórico y arquitectónico pertenece a la Fundación Fomento Cultural Banamex Asociación Civil. Les invitamos a ver el siguiente reportaje. Francisco de Montejo nació en 1479 en Salamanca, España. En su juventud tuvo amores con Ana de León, quien le dio un hijo llamado también Francisco de Montejo y conocido como el Mozo. En 1514 llegó a Santo Domingo. En 1518 participó como socio en la expedición de Juan de Grijalva, quien bordeó la península de Yucatán. En 1519 acompañó a Hernán Cortés en la conquista de México. El mismo año fue enviado por Cortés a España para dar informe al rey Carlos I. En 1526, el rey Carlos I le autorizó la conquista de Yucatán con los títulos de adelantado, gobernador y capitán general, lo cual logró en el año de 1546. Desde entonces ejerció como gobernador de Yucatán hasta 1549, en que fue destituido por cometer crueles abusos contra los indígenas mayas. Su hijo, Francisco de Montejo el Mozo, y su primo, del mismo nombre, completaron la conquista de Yucatán en el año de 1546, fecha en la que ya había 4 importantes ciudades españolas en Yucatán: Campeche, Mérida, Valladolid de Yucatán y Salamanca de Becalar. Yucatán se convirtió en una de las regiones más españolizadas del Nuevo Mundo, debido a sus continuas arbitrariedades, a la práctica de un nepotismo descarado y a la brutalidad con la que trataba y explotaba a los indígenas. En 1550 Montejo fue sometido a un juicio de residencia promovido por la Orden Franciscana. El tribunal, presidido por Diego de Santillán, le halló culpable de todas las acusaciones que se le imputaron, por lo que Montejo acabó perdiendo todos sus cargos, prebendas y encomiendas. Arruinado, Montejo se trasladó a España con la esperanza de apelar en la corte, donde se le rescindieron las capitulaciones que había firmado en Granada. Murió al poco tiempo en Sevilla, desilusionado y en la indigencia. Fuente www.mcnbiografías.com. La Casa de los Montejo es una edificación construida entre 1542 y 1549 por los conquistadores de la península de Yucatán, a saber, Francisco de Montejo el Adelantado,
Francisco de Montejo el Mozo, su hijo, y Francisco de Montejo, su sobrino, para ser usada como su residencia familiar en el centro histórico de la ciudad de Mérida, en Yucatán, México. La construcción ha sido conservada parcialmente hasta la fecha, después de varias modificaciones y restauraciones realizadas a lo largo de los siglos por los sucesivos dueños del predio. Actualmente, la edificación es propiedad de la Fundación Fomento Cultural Banamex AC y en su interior se ha dispuesto una casa de cultura y el Museo Casa Montejo, inaugurado el 2 de diciembre de 2010. La Casa de los Montejo es posiblemente el único ejemplo en México de casa civil construida en el siglo XVI, estilo renacentista. Ya que este lugar en el que estamos es la primera casa en la ciudad de Mérida, fue terminada en 1549, 7 años después de que los franciscos de Montejo llegan a esta zona a realizar la conquista. Fundada Mérida en 1542 y usándose para la construcción de los nuevos edificios del conquistador, las piedras con que habían sido construidas previamente diversas edificaciones de la antigua ciudad maya, se dispuso una plaza mayor en lo que sería el núcleo central de la ciudad, con 4 solares en cada uno de sus respectivos costados. Uno de ellos fue reservado por Montejo para construir la que sería su casa. Se estima que hacia 1549 fue concluido el proyecto original de la Casa de los Montejo. A la muerte de Montejo, el adelantado, la propiedad quedó en manos de su hijo el Mozo, y más tarde de la viuda de este, doña Andrea del Castillo, quien dispuso que el predio no podría ser enajenado, sino solo transferido a su descendencia, instituyéndose así el mayorazgo de los Montejo sobre este edificio. Así pasó a manos de Juan de Montejo y de Castillo, y más tarde a Juan de Montejo y Maldonado. Los descendientes de los Montejo, aunque no todos por línea paterna, mantuvieron al parecer la propiedad hasta 1832, terminando el periodo colonial ya en el México independiente de España. El solar, que en un principio ocupaba toda la manzana, fue perdiendo superficie por enajenaciones parciales del terreno que fueron realizándose a lo largo del tiempo, hasta llegar a su estado actual, que es solo una fracción de lo que fue en su origen. La última modificación importante del edificio se llevó a cabo en 1896, adaptándose el interior del conjunto al estilo afrancesado de moda en ese entonces e incorporándose las cariátides que adornan las ventanas del exterior. Regresando a la casa, desde luego que según leímos por ahí en internet abarcaba toda la manzana y después se fue transformando y hay mucho eclecticismo, sería el término, en cuanto a la estructura y al en cuanto a la arquitectura y el estilo de decoración interna. Sí. Coméntenos, por favor. Si la casa abarcaba en realidad toda la manzana, eran más bien terrenos, no construcción. La construcción prácticamente se ha mantenido tal cual la vemos el día de hoy, solamente que en el costado izquierdo, según mi perspectiva, habían cuartos llamados accesorías que se derrumban para dar paso a lo que hoy encontramos que son mayormente comercios a los costados de la casa de Montejo. Conforme van pasando las generaciones de Montejo, ellos, regresando un poco a la historia previa, la esposa del mozo, llamada Andrea del Castillo, establece un testamento, una cláusula especial en la que ella pide que nadie que no fuera familiar Montejo pudiera habitar o vender la casa. La casa permanece como propiedad familiar por más de 300 años, hasta que, pues, debido a la necesidad económica, ellos fueron empujados a ir vendiendo, fraccionando los terrenos de la casa, y así es que poquito a poquito esta se va quedando con la distribución que le vemos hasta el día de hoy. A pesar de ello, la casa aún tiene salida hacia la calle trasera, tal cual la encontraríamos en el siglo XVI, solamente que pues en ese entonces, en ese lugar,
hubiésemos ubicado las caballerizas o los establos de la casa, ahora está ocupada por el estacionamiento de la sucursal bancaria que precisamente tiene Banamex aquí, que es la institución encargada del mantenimiento de este lugar. Y las 4 representaciones que traen las ventanas, hay que señalar también que la parte de las 4 ventanas es de una época totalmente diferente a la fachada principal. Las 4 ventanas datan de 1890 para adelante. La parte de la fachada es en sí desde el siglo XVI, desde que la casa es construida. Los 4 escudos que vemos en cada una de las 4 ventanas, si nosotros pudiéramos tomarlos como piezas de rompecabezas, formaríamos el escudo principal de los Montejo, que se ubica en la fachada sobre el balcón, como ya le mencioné. Esa es una copia que los arquitectos posteriores deciden hacer, partiendo así el escudo y colocando cada uno de sus cuarteles sobre las ventanas que lucen el día de hoy. También pueden notar que traen unas figuras humanas, como una especie de columnatas, para sostener así los frontones de las ventanas. Es una representación de una mujer y un hombre en cada costado, posiblemente haciendo alusión a personajes griegos o romanos. La fachada de la casa en sí es una joya, se le ha clasificado como una verdadera joya del arte plateresco. ¿Por qué plateresco? Porque los trabajos que lleva, tan minuciosos y tan detallados, hacen recordar la manera en la que se trabaja la plata en el centro del país. Además de los muchísimos rosetones y decorados florales que lleva en su fachada, se pueden destacar en ella a la familia Montejo, a la familia del adelantado. De un costado aparece su rostro, del otro costado aparece el rostro de la esposa, y en la parte de abajo los hijos del matrimonio, el Francisco de Montejo, el mozo, de un lado, y su hermana Catalina de Montejo están de perfil en una especie de conchas, marcando así de quién era propiedad esta residencia. También llama la atención que ubicamos a un hombrecillo en la parte frontal sosteniendo el balcón, señalando así posiblemente al arquitecto de la obra, como diciendo que toda la responsabilidad de la construcción de este lugar recaía sobre las espaldas de este hombre, ¿no? Si elevamos un poquito más la vista, vamos a encontrar que hay 2 hombres pequeños a los costados que llevan ellos unos garrotes en las manos. Estos hombres podrían ser unos guardias mayas que ya trabajaban para los españoles. Y si elevamos un poquito más la vista, vamos a encontrar que hay unos soldados españoles, ahí sí, no hay pierde. Llevan ellos unas armaduras, unas espadas, y van pisando unas cabezas. Se dice que son cabezas de las personas nativas, de los mayas, como mostrando así el dominio, o también podría ser como un medio de advertencia para la población maya que vivía en esta zona, para decir, o más bien como diciendo, no intenten ninguna rebelión porque pues podrían sufrir un destino parecido al de estas cabezas. También se remata la fachada con el escudo de los Montejo, que es tal vez uno de los elementos más importantes, que se encuentra en la parte superior de la puerta del balcón. Ahí se encuentra dividido el escudo en cuatro cuarteles. Los 2 de la derecha pertenecen a la esposa de don Montejo y los 2 de la izquierda pertenecen a la de su familia. En esta parte hay una división equitativa del escudo. Esto es de llamar la atención porque en ese entonces el hombre solía tener siempre una mayor presencia en el escudo familiar, pero ella tiene mucha importancia porque es gracias a su capital, a su fortuna, que la expedición de venir a Yucatán a conquistar se pudo hacer. De otra manera, el adelantado no hubiese tenido el capital o el financiamiento para poder venir hasta esta zona a realizar la conquista. En 1981, el Banco Nacional de México, Banamex, por medio de su Fundación Cultural, adquirió el predio adaptándolo para oficinas bancarias. En diciembre de 2010, la propia fundación, bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, transformó la propiedad en una casa de cultura y museo, denominándolo Casa Montejo. El museo consta de una sección llamada Museo de Sitio, en donde se exhiben muebles y objetos correspondientes al fin del siglo XIX y principios del siglo XX, una sala de exposiciones temporales a manera de pinacoteca que en su inauguración mostró una colección de la obra pictórica del artista mexicano Rodolfo Nieto, una sala cibernética y otros servicios educativos.
hablando del mobiliario que está dentro de la casa, ¿es original o son ambientaciones? Sí, los muebles son originales de la época. No son originales de la casa. No son muebles propiedad familiar, sino que es una, podemos decir, ambientación, recreación que Banamex, Fomento Cultural Banamex, realiza para acercar lo más que se pueda al visitante a cómo la casa debió lucir a finales del siglo XIX y principios del XX. Todos los objetos, todo el mobiliario, sí es original de la época. Fomento Cultural Banamex se encargó de reunirlo en diferentes subastas alrededor del mundo y pues así tener un espacio definido para cada una de las habitaciones. Bien, de esta manera estamos llegando al final de este reportaje. Ojalá que haya sido de su completo agrado. Nosotros, por nuestra parte, continuaremos difundiendo los tesoros históricos de México y de nuestro estado de Hidalgo a través de www.tvhidalgo.com.mx. Gracias por su atención. Hasta la próxima.